el abogado Eduardo Sodi para darnos sus comentarios en torno a la resolución unánime hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue muy interesante ver a cada ministro dando sus explicaciones. Claro, hubo algunos que votaron a favor, pero lo importante es que le van a pedir a la autoridad la liberación inmediata de la mujer que hoy está todavía presa debido a la influencia de un funcionario público. No nos hagamos tontos. Alejandra Cuevas Morán, de 69 años de edad. Eduardo, ¿cuáles son tus comentarios? Como dices, tocayo, una sesión muy interesante. Fueron 3 momentos de la sesión. Primero, el que todos los ministros analizaron cuál era la causa para poder entrar a estudiar el fondo. Muy técnico, pero hubo diversas opiniones. Al final, todos coincidieron en que podían entrar al fondo. Lo primero que se revisó fue el caso de la señora Laura Morán, o sea, la concubina de 95 años de edad. Ella tenía una orden de aprehensión, ella no estaba detenida. Pero lo primero que se analizó es si se le había ordenado se había dictado esta orden de aprehensión por una cuestión de género, una perspectiva de género, y hubo varios criterios, unos que dijeron que sí, otros que dijeron que más bien se debió de haber analizado el asunto desde una perspectiva de adulto mayor. Esto es, viendo la edad de la señora cuando suceden los hechos, en el 2015, si tenía la capacidad de efectivamente ser garante del cuidado de su concubino. En 2015 tenía 88 años de edad. Así es. Y también sobre la circunstancia de que hasta qué punto se le puede pedir a una persona que está cuidando de alguien enfermo que sepa en qué momento requiere o no de tales o cuales cuidados mayores. Incluso el ministro Luis María Aguilar llegó a decir que, además de los enfermeros médicos que lo vieron, también había familiares, no sé a quién se refería, con mayor capacidad de poder haber visto el estado precario de salud de su hermano, bueno, no dijo de su hermano. ¿No se estaría refiriendo al procurador? Bueno, no lo sé, pero dijo que había familiares que tenían a lo mejor una mejor capacidad de decisión para poder ver qué necesitaba el hermano. También todos los ministros, o la mayoría de ellos, coincidieron en que había elementos de prueba en donde se demostraba que la señora Laura Morán, dentro de sus posibilidades, tuvo enfermeros, tuvo médicos, le entregó medicinas, etc. Entonces, bajo esa situación, todos los ministros consideraron, primero, que no se acreditó que la señora hubiera actuado con una omisión ante su concubino, ante su enfermo, en sus cuidados, en la medida que ella podía otorgarlos. Y por lo tanto, no se integraba el delito del que se le acusaba. En términos generales, para la señora Laura Morán fue esto. Se estableció que no era una perspectiva de género porque este delito opera igual para el hombre o para la mujer. Bueno, pero es lo que te habían tratado de argumentar es que las mujeres como que deben ser las responsables de cuidar a alguien, y eso no es cierto. Así es, y de hecho, bueno, algunos ministros sostuvieron que sí se le había estado juzgando, procesando con una perspectiva de género en ese sentido el que tú mencionas. Después entraron al estudio del delito que se le imputaba a la hija de la señora Morán, a Alejandra Cuevas. Y en este sentido, pues prácticamente la mayoría de los ministros establecieron que el delito por el cual se le libró primero una orden de aprehensión, se le aprehendió y después la jueza 67 penal la sujetó a proceso. Y a ver, debemos de entender, la jueza 67 la sujetó a proceso, o sea, a juicio, privada de su libertad. Pero la defensa apeló esa decisión. Y esa decisión fue confirmada por la cuarta sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Esa es la autoridad, digamos, responsable, esa es la que confirmó la orden. Cuando hablas de la juez 67, ¿es una juez de la Ciudad de México o del Estado de México? De la Ciudad de México. O sea, no es una juez federal.
No, no, todo esto se vio en el ámbito local, autoridades de la Ciudad de México. Bien. Entonces, bueno, lo que analizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy fue efectivamente que no existía un delito como un garante accesorio para cuidar a una persona. O sea, este deber de cuidado que está en el artículo 16 del Código Penal de la Ciudad de México, cuando no lo realizas, es una omisión que está sancionado con pena de prisión si produce la muerte. Pero no existe ninguna disposición legal penal esta figura del garante accesorio. Entonces, establecer por parte de la juez y luego de la sala confirmar esta situación es prácticamente como inventar un delito que no existe, un aspecto, dicen, sine pene, sine ley. O sea, no puede haber pena si no hay ley en materia penal. Y en este caso no existía ningún elemento en el Código Penal que pudiera darse como una conducta delictiva por parte de la señora Alejandra Cuevas por ser hija de la mamá que cuidaba al señor Federico Hertz Manero. Máxime que tampoco había un elemento de prueba en donde la señora Alejandra Cuevas hubiera asumido este deber de cuidado. Al contrario, las pruebas que existían demostraban que la señora Alejandra Cuevas ayudaba a su mamá a cuidar al señor Federico Hertz. Entonces, bajo esas circunstancias, la Corte consideró que se habían violentado los derechos constitucionales, en este caso que no había o cuerpo del delito, o sea, no había delito, y en el otro caso que no había una responsabilidad. Y la consecuencia es por unanimidad, como lo adelantamos hace 2 semanas, esto cayó, la Corte determinó en el caso de la señora Laura Morán que la orden de aprehensión quedara sin efectos. Ya puede andar en la calle tranquilamente porque estaba prácticamente recluida sin poder salir. Y en el caso de la señora Alejandra Cuevas, su absoluta e inmediata libertad. De hecho, bueno, la Corte ordenó ya a las autoridades que giraran los oficios respectivos para que de inmediato se proceda a dejarla en libertad, lo cual deberá hacerse en las próximas horas. Muy bien. Feliz conclusión. Ahora, esta juez 67 de lo penal, es curioso, nunca sabemos cómo se llaman. Bueno, tengo el dato que es Marcela Ángeles Arrieta, pero es un dato que no... ¿De dónde salen estos jueces? ¿Qué capacidad tienen? ¿Cómo sabemos que no se dejan influir, que no se dejan sobornar, que no se dejan de cualquier manera llevar por un poderoso? No, no lo sabemos, pero lo que sí es evidente es que hay situaciones en las que los jueces resuelven de una forma tan fuera de la legalidad, tan aberrante para los juristas, que siempre pensamos que ahí o es una ignorancia por la cual no debería estar en el cargo, o más aún, no lo sabemos si hubo alguna situación de corrupción. Esta juez Arrieta no es responsable y no puede ser demandada por las señoras. Mira, la situación en el caso de la señora Laura Morán es una cuestión de interpretación. En el caso Nos queda menos de un minuto, Eduardo. ¿Sí o no? En el caso de la señora Alejandra Cuevas, pues se le está imputando un delito que no existía. Pero eso lo confirmó la Cuarta Sala Penal. No se nos olvide que aquí hubo magistrados. Pero nos quedan 20 segundos. ¿La puede demandar o no? Yo creo que tiene acción para iniciar un procedimiento. ¿Y contra la jueza y contra Hertz Manero? De hecho, un ministro solicitó que se anotara en la sentencia que se le fijara como víctima. No se resolvió, no se votó a la señora Alejandra Morán, a la señora Laura Morán y Alejandra Cuevas para que pudieran demandar al Estado por esta victimización. Muy bien, pues este caso todavía no termina. Eduardo Sodi, gracias. Con todo el gusto.